Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, noches. El momento que usted nos esté sintonizando, viendo o que esté accediendo a esta comunicación que ahora tienen con las redes y que estamos con una nueva emisión de Gente Común. Soy Paco Insunza y pueden ver la diferencia en el escenario que nunca lo habíamos tenido. Gracias a los amigos de Cucaramácara, acá en la capital del estado, en Culiacán. Y bueno, tenemos un invitado también de Culiacán que nos irá a platicar qué tanto es de Culiacán o si ya ha conocido algunos otros lugares del país o incluso fuera. Pero la pregunta siempre la más importante, él es Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, como bien comentas, dependiendo a qué hora lo esté viendo cada espectador o espectadora. Pero gracias por la invitación, por supuesto, para poder platicar un poquito pues, de diversas cosas, ¿no? Habrá muchos temas para comentar. Y tu tiempo, porque sabemos que es una persona bien ocupada y bueno, también tenemos la suerte de compartir una casa misma que es el trabajo. Formamos parte del mismo grupo radial y de medios de comunicación. Pero en esta ocasión venimos a hablar de ti puntualmente porque ya te conocemos desde esa perspectiva de tu trabajo en general. Y vamos a empezar por lo más básico, por lo más elemental. ¿Eres de Culiacán? De Culiacán, sí. Nacido aquí en Culiacán. Viví aquí hasta los 18 años y me fui 7 años a la Ciudad de México. Y regresé ya hace 5 años aquí a Culiacán, otra vez. Allá en la Ciudad de México, pues estudié mi carrera profesional, trabajé un tiempo. Y después me surgió una oferta laboral aquí, como comentas, en la empresa que compartimos y ahí llevo ya casi 5 años. En septiembre cumplo 5 años ya de regreso a la tierra natal y pues también en la empresa. Y para que no quede duda, línea directa. Línea directa, sí, así es. En este noticiero, nada más como nota al pie, ¿no? Adelante, es tu momento. En su momento, cuando me surgió la oferta laboral para regresar de la Ciudad de México a Culiacán, en un primer momento fue como de duda, ¿no? Evidentemente, y creo que a los que han vivido fuera les pasa el hecho de ya vives en una gran ciudad, en la capital del país, y decir, voy a regresar a mi ciudad natal. En un primer momento se ve como que no lo logré o fracasé acá en la metrópoli, ¿no? Qué espejismo tan feo ese, ¿verdad? Porque sí, no es cierto. No, nada que ver. Al paso de los años, 5 años después, digo, está totalmente errado, porque sí fue algo que pensé en su momento. Es que es como retroceder o decir un paso atrás, ¿no? Así es. Y nada que ver, o sea, 5 años a la distancia es totalmente distinto. Y al contrario, me permitió un crecimiento que yo creo que es mucho más complicado en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Es como nota al pie que quería comentar. No, por favor. Y además eso, para que veas que valoro ese tipo de aporte y voy a sumar un poco a tu comentario. También yo creo que nacimos en una época que nos dio esas virtudes, porque a lo mejor uno lo veía cuando no había esta hipercomunicación. Ahora tú puedes volver a Culiacán, yo puedo estar en la ciudad de Los Mochis, que bueno, de Los Mochis venimos a Culiacán, y con la hipercomunicación, ahora uno ya no siente que retrocede porque te puedes comunicar con cualquier parte del mundo. Las grandes empresas o los lugares donde uno quisiera estar, puedes comunicarte con ellos y generar incluso vínculos, ¿no? Así es. Ya esto de las tecnologías, creo que nos cambió la vida por completo. Tiene sus lados buenos, sus lados malos, como todo en la vida. Pero creo que podemos resaltar más lo bueno y cómo sí podemos estar conectados a pesar de la distancia. Bien, entonces me voy a ir todavía más atrás. Eres de Culiacán, te fuiste a estudiar a la Ciudad de México, pero soy yo muy puntiagudo con la cuestión de cómo uno comienza a visualizar eso en lo que te transformaste. ¿Tenías tú desde que estabas chico alguna atracción por los medios de comunicación, la televisión? ¿Qué era lo que crees que te detonó ese gusto? Fíjate que no esperaba yo terminar en los medios, como tal. Claro. Lo que sí me gustaba mucho era el cine. En su momento, cuando estaba como en la prepa. ¿Por qué raro? A ver, ese adjetivo me quedó. Raro porque no raro en sí, sino que no terminé. Aunque no dejan de ser medios, no dejamos de estar ante las cámaras. Así es. Pero ya a los años dice uno, pues como que no iba por ahí la tirada, ¿no? Quizá. Pero bueno, en su momento, mi primera opción de carrera ni siquiera fue comunicación. Sí. Yo quería estudiar en la Ciudad de México, eso sí, quería estudiar fuera. Mi hermano ya vivía allá, entonces tenía como la facilidad de decir, pues me voy a desplazar y voy a moverme a otra ciudad. Sí. Entonces, yo quería estudiar en la Ciudad de México en particular, pero mi primera opción no fue comunicación social, que fue lo que terminé estudiando. Aunque sí había como ese hilito, siempre como esa espina, pero no era como mi tirada principal. Yo apliqué la primera vez para literatura dramática en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es una carrera muy competida, es muy pequeña, hay muy pocos espacios y la UNAM tiene 2 convocatorias al año.
Yo participé en febrero. Era el año 2000. ¿Qué año sería? 2010. 2010. Sí, ya bastante. 12 años. Entonces, me faltaban pocos puntos para ingresar. Dije, le voy a intentar en junio. Por cuestiones de la vida, en junio no se pudo. Y dije, bueno, en ese momento sí fue como un poco de frustrarse. Y dije, pues me voy a esperar un año, voy a trabajar. Y mi mamá fue como, no, tienes que estudiar. Entonces... y mira que te lo dijo tu mamá. Sí, ahí mismo en la Ciudad de México, eso fue a principios de junio, todavía estaba esta escuela también muy buena, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Y todavía ahí en la UAM tenían abierta la convocatoria porque su examen era hasta julio. Entonces, pues le eché el ojo a la UAM. Y vi el plan de estudios de lo que era comunicación social y la verdad me gustó mucho. Nunca, al contrario que al principio me sentí frustrado al no entrar a la UNAM. Cuando vi el plan de estudios no fue de que, pues ni modo, entro a esta y... No lo viste como un resto, sino no, al contrario. Siempre desde que vi el plan de estudios me pareció muy buena. Cuando fui al examen de admisión, el plantel me encantó también. Claro. Es la UAM Xochimilco. No es tan conocida aquí en Sinaloa porque a veces les tengo como que explicar, pero a nivel nacional está ubicada entre las 3 primeras junto con la UNAM, el Politécnico y la Metropolitana, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es una muy buena escuela que te deja muy buenas tablas para ya salir al mundo profesional. Entonces, te digo, vi comunicación social, el plan de estudios me atrajo bastante y te digo, siempre estuvo como esa espina, a fin de cuentas, del periodismo y muy rápido en la carrera. Yo me di cuenta que eso era lo que me quería dedicar. A diferencia de otros compañeros que yo los sentía más como enfocados hacia la parte más artística, cinematográfica, toda esta fotografía. Yo siempre supe desde que empezó la carrera, que empezamos con la parte más... porque el primer año es tronco común, después ya dije, no, lo mío es siempre como la escritura y la parte periodística. Entonces ya no te tengo que preguntar, pero voy a hacer un formalismo. ¿Eres buen lector? Buen lector y también... no quiero pecar como de soberbia, pero en cuestión de escritura y redacción, digo, ha sido evidentemente avanzar un camino, ¿no? Poco a poco, pero ir perfeccionando la cuestión de la escritura, de la ortografía. Siempre va a haber dudas, pero Google ahí está para solventar cualquier duda, pero sí es algo que creo que ha avanzado mucho y que intento que a los compañeros y a las personas que tengo cerca ayudarlas también en esa parte de la redacción. Ok, y antes de salir de esa parte de tu infancia, entonces de chico ya leías libros, veías cine y te gustaban algunas películas. Sí, te voy a ser honesto, sobre todo de niño, primaria, secundaria, sí era muy lector de libros como tal. Puedo decir, supongo, las sagas. Por supuesto. Pues, Harry Potter, o sea, los de Harry Potter me los aventé en... digo, cuando empecé, que iba en cuarto o quinto de primaria, no habían publicado la totalidad de la saga. Estaban como 4 o 5 publicados. Por los 4 publicados, los 4 me los aventé en 2 semanas, yo creo, o menos. ¿No? Era de llegar de la escuela y comerte los libros como tal, ¿no? El Señor de los Anillos y así distintos libros. La verdad, con el paso de los años, fui perdiendo la parte como tal de los libros. También te va comiendo como la agenda diaria. Y me enfoqué más en la lectura periodística, más que nada. Y hoy en día me permanece la lectura periodística. Reconozco que la parte ya más lectora, digamos como en estos libros como tal, se complica más. Pero lo que es la parte periodística todavía me apasiona mucho, me gusta mucho leer estos... Digo, evidentemente por el trabajo leo las notas, pero me gusta mucho cuando me encuentro en portales, a veces internacionales, reportajes buenos de profundidad o que salen un poquito como de lo tradicional y te lo encuentras y te pones a leerlo, todavía sientes como con esa satisfacción. Cuando empiezas como a detectar, le llamaré así, un estilo, ¿no? Que dices que aparte de que me está contando un momento, un hecho, algo real, pero hay una cuestión implícita en la manera de escribir también, ¿no? Sí, y digo... La agenda diaria periodística a veces nos come a los medios, ¿no? En la medida de lo posible vamos intentando abrir la cancha hacia el periodismo de profundidad, el periodismo, si no de investigación, de recopilación, pero yo lo he visto mucho en medios internacionales como el diario El País de España, me parece muy bueno, o la BBC, que es de Inglaterra, pero tiene su portal en español, y ellos sí hacen estos trabajos de gran alcance,
de investigación y que de pronto, digo, te los encuentras en sus portales y dices como, y a veces en el momento no tienes tiempo, pero guardo los links o me los mando. Tengo un grupo conmigo mismo para todo este tipo de situaciones. Te envías los links y ya cuando tienes un poco más de calma, ya te avientas ese tipo de trabajos. Entonces ahí ahora ya pasando a la parte del periodismo, que entiendo con esta descripción cronológica que nos haces, que fue algo con lo que te encuentras después. Sabías que existía y que estaba el periodismo, pero ya empiezas a tomar una beta donde lo analizas a fondo y te genera un interés. ¿Qué es el periodismo? Es una pregunta así como muy de cuestionario, pero como para ver un marco conceptual. ¿Qué es el periodismo? Es muy interesante porque en la universidad creo que casi un trimestre, porque bueno, creo que ya depende de cada escuela, ¿no? Unos son semestres, otros trimestres, pero en la UAM eran por trimestres y era una que era específico de periodismo y esa era casi la pregunta con la que se empezaba el primer día de clases del trimestre, ¿no? ¿Qué es el periodismo? Y llevamos N cantidad de lecturas donde intentábamos cómo definir lo que era el periodismo como tal. Es complicado responder. A mí de cajón me quedó como diversas definiciones muy grabadas. Una de ellas que parece más un cuestionamiento, más que definir el periodismo es esto, pero me parece muy interesante decir, el periodismo es un espejo de la realidad, porque podríamos definirlo como eso, es un espejo como tal de lo que está aconteciendo, ¿no? Pero ahí ya entra una reflexión más a fondo de qué tanto lo refleja, qué tanto no. Es decir, digo, ya entra en una situación más filosófica. A fin de cuentas es un espejo, te termina reflejando un espacio determinado, no te va a reflejar la totalidad, sin ¿no? duda. Entonces creo que sí podríamos decir que el periodismo es como un espejo de esa realidad. Evidentemente no la abarca toda, es imposible. Claro. Intentamos abarcar lo más que se pueda, lo más relevante, lo que sale de lo cotidiano, que es lo que se vuelve noticia. Lo cotidiano, por lo general, no es nota. Entonces, termina siendo como un espejo que trata de acaparar, de registrar lo más importante, lo más relevante que sucede en el día a día, ¿no? Entonces, hay otra definición que me gusta mucho también, y esa la retomo de un periodista que entrevistamos en su momento del periódico Excelsior, en uno de los trabajos que hicimos en la escuela. Y él nos decía que el periodismo, digo, no es definición como tal de lo que es, sino de lo que hace. Sí. Y nos decía que el periodismo es un océano de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Okay. Y me pareció muy interesante porque efectivamente en este trabajo conocemos de todo, ¿no? Evidentemente, o manejamos notas de medicina, de cuestiones policíacas, de seguridad, de administración pública, de gobierno, de clima. Sabemos como un poquito de todo, pero no somos especialistas en nada a la vez, ¿no? Para ello vamos con los especialistas. De pronto en este tema de la pandemia me tocó muchas veces que nos cuestionaran en las transmisiones de ustedes no son científicos, no son médicos, ¿por qué se atreven a hablar? Yo decía, ok, no lo somos, pero estamos retomando lo que nos dicen a fin de cuentas las personas que saben y alcanzamos a tener un poquito de conocimiento, ¿no? No somos infectólogos, no somos los que estudian los pulmones, evidentemente no, pero vamos retomando y en lo que vamos retomando un poquito de todo, te digo, alcanzamos como a tener, y creo que sí es muy, muy certero decir, sabemos un poquito de todo, pero un poquito, ¿no? No somos especialistas en nada a la vez, somos especialistas en comunicar un poquito de todo. Entonces creo que esa definición también me gusta mucho. Intentando en esa búsqueda en un marco ideal de reflejar la realidad. Y la realidad cuando se observa es subjetiva. Yo creo que ahí es donde entramos con el campo de la filosofía, ¿no? Porque cuando uno observa la realidad es vista desde quien lo ve. Y ese quien lo ve hace su selección de la forma en la que esa realidad es reflejada y convertida en un objeto, si queremos decir así, un objeto de lo que intentamos que los demás vean. Y como bien lo acabas de decir, pues el periodista trata de buscar la verdad en el fondo, pero quisiera tenerme un cachito ahí porque yo creo que ya que entraste al terreno, que ya te convertiste en alguien que vive en este oficio, está el campo de la subjetividad. ¿Cuál es el problema con la subjetividad? Ya no hablando de ti, sino del gremio, sino del desarrollo periodístico. ¿Qué tan no favorable es la subjetividad en los periodistas? Porque también ese oficio tiende a ser, porque es tentador,
manipulable, ¿no? Ok, también creo que podríamos aventarnos 3-4 horas de una reflexión así. Por eso estoy comprometiendo a una vuelta más. Con esto te estoy me parece muy apasionante. Y aparte, disculpa si hablo mucho, pero estoy acostumbrado por favor, a hablar. por favor. En eso trabajamos, ¿no? Es la base de nuestro trabajo, hablar y hablar y hablar. Aquí venimos a escucharte. Entonces, en el tema periodístico, creo que lo podríamos dividir esta parte de la subjetividad que entendemos. Y es una reflexión que la escuela está todo el tiempo. Si el periodismo debe ser objetivo o no. Y lo primero que nos dicen los maestros es que es imposible ser la objetividad no como tal, exacta, abstracta, no puede existir en el periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes delimitantes propias de la realidad o de las condiciones en las que estás, a fin de cuentas, transmitiendo un mensaje. Entonces, no puedes reflejar la realidad como tal. Ahorita que decía somos un espejo que refleja de cierta manera la realidad, pero no como tal. Es decir, no va a ser una copia fiel. Ese espejo tiene un marco limitante, ¿no? Claro. Y ese marco limitante, ¿qué puede ser? El tiempo de un programa de radio, la extensión que tienes en un portal, el número de caracteres que te piden en un portal. Es decir, ahí evidentemente ya hay una subjetividad. ¿Cómo vas a contar un hecho? Pues lo que te dé el minuto que tienes tu reportero para pasar esa nota al aire, ¿no? No vas a poder contar como tal lo que sucedió, sino que lo tienes que ajustar a tu marco que tienes, ¿no? A tu espejo, al tamaño de tu espejo. Entonces, ahí entra esa subjetividad que siempre va a existir o también ya en el plano, digamos, de reflexionando, el reportero te va a contar desde el ángulo que él estuvo, evidentemente, ¿no? Sí. Va a ser complicado que él te cuente, por ejemplo, en un accidente, hablando de un reportero policíaco, él te va a narrar lo que le tocó ver desde este lado del accidente, pero quizá el otro lado se vio otra cosa. Y aunque a veces intentamos, evidentemente, siempre buscar con las fuentes, que con tránsito, con policía, ahí ya entra una subjetividad. Es que el humano es subjetivo en sí, ¿no? Alguien nos engañó y nos hizo pensar que somos omnipotentes y omnipresentes, y claro, eso no existe. La objetividad, ¿no? Te digo, es algo abstracto que no existe como tal. Así es. Entonces, como humanos, nunca podemos ser objetivos al 100%. Creo que es una idea abstracta que no podemos aplicar como seres humanos. Ahora, esa es una parte. Otra, que por eso te digo que hay que dividirla, ya es la cuestión de la manipulación informativa. Eso ya es una situación que creo que deberíamos separar. Y ahí sí ya podemos entrar en una discusión cuando por cuestiones económicas, quizá propias o empresariales, hay una manipulación de la información. Existe, hay que reconocerlo en el mundo de los medios de comunicación, y ahí sí podemos como entrar en una discusión de qué tan ético o no es esa situación. Yo me atrevo a decir que la mayoría de los periodistas intentamos dejar eso de lado y no dejarnos llevar por esa situación, ¿no? Por el tema de manipular la información siempre, porque es uno de nuestros grandes como objetivos, no hablando de la objetividad, sino de las metas que tenemos. Pues eso, llevar como la información de la mejor manera humana que se pueda y hasta donde nos dé este marco que tenemos. Porque sí, me han comentado en diversas ocasiones, como en entrevistas, de que es que me hubiera gustado que se explayaran más. Y yo, sí, a mí también, pero siempre tenemos una delimitante en radio, tú lo sabes, el tiempo nos guía, ¿no? O sea, y lo que vamos a decir siempre va a estar marcado por el tiempo que tengamos. Y lo mismo pasa en un periódico. Lo que vas a contar está delimitado por el espacio que tienes. Hasta en un portal, que a veces los portales puedes decir, tengo la extensión que quiera, también llevan su delimitante en el número de caracteres, que a veces te piden más cortos, a veces menos. Entonces, esto nos va, insisto, delimitando con lo que contamos. Y te digo, eso ya es un poquito más a reflexionar. Lo demás, creo que sí es cuestionable. El tema de querer manipular a la sociedad, a fin de cuentas, o a la información por temas políticos, empresariales, pero yo confío en que la mayoría de los compañeros del gremio intentamos siempre dejar eso de lado. Me queda claro. Y Axel, estamos hablando, ¿no?, del tema de la subjetividad, y cuando te hice ese comentario, de verdad lo digo de todo corazón, yo sé el equipo de trabajo con el que formamos parte, a mí me queda claro que se hace el mejor de los trabajos, pero también es importante entender, y por ahí era donde iba la brecha de este tipo de preguntas,
que la gente cuando consume información no es común, ojalá y fuera el ideal universal, pero no es común que la gente vaya a un medio y rectifique esa información o busque otro tipo de fuentes que les confirmen eso que están leyendo. Inclusive esto en la actualidad se ha medio corregido un poco, pero no sé si recuerdas hace 5 años, 10, qué sé yo, todo el tema de las fake news, esta manera de que la información fluya de otros modos y que la gente debe haber pasado millones de veces que llegaba alguien, que esto pasaba, no es ningún tipo de criterio sesgado, pero casi siempre con la gente mayor. Vi en internet que tal cual cosa y ahí yo lo vi, y entonces como que le adjudicaban al medio, a estos medios digitales, la misma veracidad con las que anteriormente uno veía televisión o escuchabas algo en radio y que pensabas que tenía la misma validez. ¿Cuál crees tú que sea alguna manera, un poco, a lo mejor un tip o una forma de quien nos escucha, de medio vacunarse frente a esas manipulaciones de las que tratamos de ponerlo? Sí, este tema creo que va más por el sentido de las redes sociales sobre todo, ¿no? Sí. Que son las que han potenciado este tema de las fake news o noticias falsas, aunque el término internacionalizado es el de fake news, es el término en inglés, ¿no? Pero es todo un debate esta cuestión de las redes sociales. Muy interesante. Sí, muy interesante, que también podríamos aquí aventarnos muchísimas horas. Yo te estoy forzando que digas voy a volver y vamos a seguir con el tema. Sí, encantado de regresar y hablar más a profundidad. En el tema de las redes sociales, hace ratito, aquí mismo, no recuerdo con qué te dije que, pues justo hablamos de la tecnología, ya recordé, que te dije como todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Todo en la vida, todo absolutamente, yo lo he reflexionado. Un vehículo puede ser algo muy bueno o algo muy malo dependiendo del uso que le des a fin de cuentas. Como toda herramienta. Como toda herramienta, como un cuchillo de cocina o como cualquier cosa, puede ser muy bueno o muy malo o hasta un arma mortal. Y así pueden ser también las redes sociales. Pero, insisto, no es condenarlas ni demonizarlas, son malas las redes, no, al contrario. Yo creo que son muy buenas sabiéndolas utilizar. Y creo que cuando surgieron, más bien llevaban esta intención de justo hacer la información más instantánea, y lo cual ha sido una revolución a nivel informativo. Realmente ha cambiado de una manera fenomenal. Creo que todos los ámbitos de la vida, pero en el que me ha tocado más concreto, pues es en el periodístico, ¿no? Pero supongo que en todas las áreas las redes han significado un parteaguas, ¿no? Entonces, en la situación periodística, todo te llega al momento ahorita en cuestión de las redes sociales. Pero sí hay un buen número de ciudadanos, desafortunadamente, que les llega esto, ¿no? Estas alertas, estos mensajes, sin ningún tipo de respaldo, y los creen. Y lo que es peor, y que ahí empieza como esta cadenita, los empiezan a compartir y es cuando se viralizan este tipo de mensajes, ¿no? Hubo, de hecho, una temporada aquí en Culiacán que fue como casi cuestión del diario. Poco después del tema, que ese fue algo muy delicado para la ciudad, el tema del Culiacanazo. Claro. Todos ya lo conocemos, no entremos en mayores detalles, pero fue una situación muy compleja para la ciudad, ¿no? Y yo alguna vez entrevisté a un psicólogo, nos dijo es que estamos en un estrés postraumático, o sea, estamos en un trauma, tal cual, después de haber estado la ciudad sitiada, al tal grado de que estamos como ahorita todos como alertas de que algo pase y entramos en pánico. Entonces, posterior a ese lamentable día, empezaron a circular muy frecuentemente estos mensajes en redes sociales, en WhatsApp en particular, de que hay una balacera en fulano lugar en Culiacán, no salgan, vayan por sus hijos a la escuela. Durísimo. Y fueron situaciones muy complicadas porque sí se desató un pánico social cuando realmente no había motivo. Investigábamos, preguntábamos con gobierno, con fuentes oficiales, ¿qué está pasando? No hay nada. Una paranoia que realmente todo el mundo. No hay nada, pero eran estos mensajes que, te digo, los recibían y se los creían y compartían. Entonces ya es una cadena viciosa y ya se viralizan. Entonces entraban en pánico muchas personas y veíamos esto de que iban por sus hijos a la escuela, los sacaban realmente, y es como hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Entonces, ¿qué tips seguimos así concretos, o las que yo aplico al menos para saber cuándo un mensaje en redes sociales es confiable y cuándo no? Yo de entrada desconfío de los mensajes que dicen reenviados muchas veces.
que son audios que te dicen, es que mi vecina me dijo, y no sabes quién. O sea, si te lo dice la vecina que conoces, quizá directamente podrías confiar un poquito más, pero te lo envía el amigo, que se lo envía el amigo, que se lo envía el amigo, que dice su vecina, que le dijo la amiga. Y se disuelve la identidad, ¿no? Y no sabes quién te lo está diciendo, que vio a fulanito con un arma allá. Entonces, no hay ningún respaldo y cualquiera puede decirlo. Yo ahorita puedo agarrar el teléfono y decir, oigan, hay una balacera en tal lugar. No existe, claro. Yo lo digo, lo envío en audio, se viraliza y la gente se lo cree. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, yo diría con estas cadenas de WhatsApp, que te la envía el amigo de fulano, del amigo del vecino, de la comadre. Hay que tener mucho cuidado y no creer de inmediato ese tipo de mensajes. En redes sociales, igual en Twitter y en Facebook, pues siempre ver quién es quien está emitiendo el mensaje. Sí, si es una fuente oficial, también revisar siempre. Esto es algo que ya aplican todas las redes sociales justamente para combatir las fake news. Las cuentas verificadas, esta palomita azul que tienen, y ahí puedes saber si te lo está diciendo el gobernador, si te lo está diciendo el alcalde, si te lo dice la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ya es mucho más certero y ya sabes que, pues evidentemente, tiene un respaldo esa información que te están dando. Acudir también a los medios de comunicación. No estoy intentando hacer un comercial, pueden ir al que gusten. Acudir a los medios, porque los medios no vamos a publicar información que nos llegue en una cadena de WhatsApp sin que antes nos lo confirme una fuente oficial. Así es. El alcalde, el gobernador, algún secretario. A veces, porque también puede pasar que las autoridades no se enteren al momento. Que lo ignoren y se haga trabajo de campo para ir a verificar eso. Que va el reportero, algún ciudadano. Digo, es que es una línea delgada, Paco. Eso sí, también hay que reconocerlo. Totalmente. A veces los ciudadanos son los que nos reportan situaciones. Nos pasó la semana pasada. Sí. Nos llaman, nos dicen, oigan, aquí hay un socavón en la avenida Álvaro Obregón. Decimos, ok, vamos a ir a checar. Si tiene un video, no lo tengo. Ok, enviamos a un reportero y llegó, y bueno, después llegó la autoridad competente, ¿no? Del municipio y arreglarlo. Sí. Pero sí, a veces la ciudadanía es la que nos da ese primer pitazo. Sí. Te digo, ahí entra la línea delgada, porque puedes decir, pues cualquiera también te puede reportar cualquier cosa. Entonces ahí entra esa labor de verificación de como profesionales de la información, de tener como esa balanza, decir esto es confiable o tiene algún video. Sí. Pero el tema, a veces podemos decir, es que los videos ya son como, es cierto, pero los videos también pueden tener su truco. Claro. Puede no ser actual, puede ser a veces que no te muestra bien. Y pues se ve en la calle y dices, es Culiacán, y resulta que es otro país. Sí, sí. También tienen un truquito ahí los videos, ¿no? Entonces es una línea delgada que es como irle adquiriendo o medirle, o como el tacto de decir, esto sí tenemos que verificarlo, esto se ve que es real, pero de todas formas tenemos que enviar a alguien para saberlo, ¿no? Pero sí es algo muy importante siempre la verificación. Y yo resumo, las cadenas de WhatsApp, yo desconfío mucho de ellas. No les creo por lo general. Prefiero siempre, si a usted le llega una cadena, ir con los medios de comunicación, ir a las redes oficiales del ayuntamiento, del gobierno del estado, del gobierno federal, si es algo muy grande, o con los medios, con los periodistas, pero no creerse a la primera lo que recibas en redes sociales. Una manera un poco más objetiva. También me quedo así como patinando en definir eso, ¿no? Pero una manera más objetiva es hablar de la responsabilidad, como bien lo dices, a la que los medios oficiales que se sustentan, porque el medio oficial es el que toma la responsabilidad, ¿no? Te mandan algún mensaje, algún video, vas y lo cercioras, y en ese momento el medio oficial o un medio de comunicación serio toma la responsabilidad de ese mensaje. Yo creo que ahí es donde viene la parte interesante de cómo fungen los medios de comunicación oficiales para que esto tenga veracidad, ¿no? Así es. Los medios serios, podríamos decirle, porque medios oficiales de pronto en el argot muchas veces lo entienden como los medios del gobierno. Claro, que baja en línea de allá. Sí, ¿no? Que baja. Sí. Se suele usar ese término a veces, ¿no? Medios serios, sí, es toda una tarea. Es decir, si a mí me llega una cadena, por ejemplo ahorita, diciendo es que hay una balacera en tal lugar de la ciudad, va a ser, no lo vamos a publicar de inmediato, sube la nota, es que hay una balacera en tal lugar, porque evidentemente tenemos una responsabilidad muy grande que no debemos de perder de vista. A veces decimos, es subir una nota, pero no sabes la cantidad de personas que la leen, que la comparten, y puedes provocar algo muy serio o preocupante si no cumples bien con esa responsabilidad. Entonces, si nos llega un mensaje, es de primero verificamos,
Nuestro primer, digo yo que soy más como en la parte administrativa de supervisión, lo primero que hacemos o lo primero que hago es, si algún reporte, ir con nuestro primer contacto, que es el reportero de la fuente policíaca o dependiendo de la fuente que sea. Te pueden decir, sí, aquí estoy, eso está pasando, te lo confirman, ok, si está pasando algo, entonces ya tienes elementos para publicar y difundir esa información. El otro caminito, que ya es un poco más complicado, el reportero te dice, no, desconozco que esté pasando esto, ok, vamos con el siguiente nivel, que ya es con las autoridades, con pues, la policía municipal, estatal, con los secretarios, con el alcalde, con el gobernador. Si de pronto tenemos la suerte de que a veces pasa muy seguido en la agenda diaria que tenemos, está uno de nuestros reporteros cubriendo un evento oficial del gobernador, del alcalde. Sí. Es como vas con una autoridad, le preguntas, ¿tienen reporte de esto que está aconteciendo? Y te puede decir sí. Entonces, bueno, ahí ya tienes la confirmación, ya lo publicas y lo difundes, ¿no? Si también te dicen no sé, pues ya es como un caminito y hemos esperado muchas notas, muchísimas. Digo, no tengo ejemplos concretos porque no hay nadie que confirme. O sea, nos dicen es que esto pasó, pero ¿cómo tenemos esa certeza? Y es la responsabilidad de contener hasta que no esté contener confirmado, ¿no? Y puedes decir, es que es la nota del día. Esto es una bomba. Esto es una bomba, pero no la puedo publicar porque no sé si es cierto y no puedo aventarme y engañar a la gente. Eso es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad y dices, es que esta va a ser la nota y digo, evidentemente los medios vivimos de nuestra audiencia y siempre queremos informarles y tenerlos bien informados y ganar la nota porque realmente también es parte de nuestra labor. Lo cual no tiene nada de malo porque ese es el trabajo, ¿no? y siempre queremos ganarla, pero a veces dices no, pues no. Y a veces, aunque la competencia lo tenga, dices no, es que no tengo nada. Que se la jueguen ellos y yo no. Sí, que se la jueguen ellos y si resulta que es cierto, pues qué lástima. Pero yo no tengo confirmación. Y si no es cierto, pues bueno que no lo publicamos y no nos aventamos ese tiro, ¿no? Pero sí es esa responsabilidad y apretamos el cuerpo y sí nos frustra porque nos ha pasado y a veces los reporteros conmigo me han dicho es que sí, ya la quiero publicar, pero no, es que no podemos hasta que no tengamos la confirmación. Ese es el quehacer político y yo lo aprecio mucho que vengas y nos lo compartas por acá. El tiempo vuela, pero hay dos puntos que yo no quiero dejar ir, Axel. La verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo. Todavía nos vamos, quedan unos minutitos, pero hay dos puntos que yo quiero tocar antes de irnos. Ahora con este mundo tan globalizado, hablamos antes de empezar a grabar esta entrevista, ¿no? Pero para que quede inmerso en este encuentro, en este mundo tan globalizado, ¿qué importancia tiene la política internacional? No, pues todo, completamente. Ahorita que comentábamos, creo que ya tenemos que dejar de ver, no sé cómo sería en antaño, seguramente distinto, pero ahorita el mundo está conectado, todo. Y a veces el pensar, ahorita un ejemplo muy concreto, sí. Algo que está pasando a miles de kilómetros, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y uno en su día a día puede decir, ¿y a mí eso qué? A mí y no tiene ni idea la cadena de eventos que provoca eso, ¿no? Puedes decir, pues yo hago mi vida diaria, voy a trabajar, regreso, salgo, hago mi vida. Y cuando encuentro el gas que está súper caro no entiendo por qué, o cuando el dólar se mueve tampoco entiendo por qué, precisamente. Por sí, y digo, y sí termina incidiendo en nuestra vida, pero a veces sin saberlo, y es lo importante como de tener como ese conocimiento, ¿no? Entonces, la política internacional tiene todo que ver. Te digo, a veces se nos puede escapar un poquito de vista porque todos entendemos en esta dinámica actual, moderna, que estamos siempre todos apurados, todos, independientemente de la profesión, se nos escapa de vista eso. Pero lo que está aconteciendo lejos, en otro continente, en otro país donde no sabes ni qué religión, ni qué hablan, ni cuáles son sus costumbres, está impactando a fin de cuentas en tu vida diaria, aunque a veces no te des cuenta. Claro. Y como esta situación, lo decías muy concreto, el tema de la gasolina, del gas, de los alimentos, ahorita que está el aumento en el precio de la tortilla, el aumento en el huevo, en la carne, en todo, no deja de ser un efecto en cadena, a fin de cuentas, de una serie de eventos mundiales. El más que ahorita todos lo tenemos muy consciente, el tema de la pandemia, que todavía, aunque ya estamos saliendo, el efecto económico que dejó el cierre de empresas, pérdida de empleos, todavía lo seguimos resintiendo. Así es. Se le suma este conflicto internacional que está haciendo que yo escucho quejas y muy justificables de que en México todo está carísimo. Y yo les digo sí, y no solo en México, en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa están en un tema de inflación
que no pueden con él. Pregúntele a Argentina, que tiene unas inflaciones también, de locura. Lo que es Latinoamérica está en la misma situación. Entonces, en todo el mundo, ahorita es esa situación. Los precios están escalando hasta los cielos por, te digo, los dos son diversos factores, pero hacia grandes rasgos, ¿cuáles podemos decir? La pandemia todavía la estamos resintiendo, que yo espero que ya poco a poco vayamos ya saliendo. Y el tema ahorita del conflicto internacional, que no deja de haber esa tensión que pueda crecer, ¿no? Y alcanzar ahora sí niveles más amplios a nivel geográfico, ¿no? Entonces, tiene toda la importancia. Así que un tip, una recomendación siempre es, de vez en cuando hay que echarse un clavado por lo que está pasando en otras partes del mundo. Evidentemente, lo más inmediato siempre es lo que a nuestro alrededor, nuestra ciudad, nuestro estado, pero hay que voltear a ver lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo también. La importancia de que los ojos ahora con la posibilidad de la tecnología podamos observar mucho más allá, ¿no? Sí, y sobre todo pues que ahorita hay portales, hace rato te decía la BBC, portales internacionales que están en español también y sin ningún problema puedes acudir a ellos, informarte un poquito de todo. Te digo, yo sé porque a veces es complicado darte el tiempo de eso, pero no está de más aprender un poquito de todo lo que pasa en el resto del mundo. Excelente, el tiempo se acaba, pero te comprometo a que nos encontremos en una siguiente ocasión, Axel. Muchas gracias. Con mucho gusto, la verdad se fue volando el tiempo y queda mucho de qué platicar. Y yo encantado de volver. Y para cerrar con un marco más positivo, bueno, pues es que la realidad es así, la realidad es como tiene que ser. Uno quisiera que fuese de otro modo, pero para terminar un poco más positivos, mándanos 3 recomendaciones de libros, no importa si es por un sentido estético, por un sentido histórico, por un sentido de motivación, lo que sea, 3 libros que recomiendas tú que eres lector a quienes nos están viendo ahora. Bueno, ya me pusiste como Peña Nieto, te voy a decir la Biblia. No, mira, me voy a remontar. O un poco más, no es cierto. Me voy a remontar, te digo, ahorita estoy más enfocado en la lectura periodística. Sí. Pero de los que me han dejado marcado, todavía en la universidad lo leí. Sí. La verdad me parece un gran libro. Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Así es. Lo leí, te digo, todavía en la universidad. La película no le hace justicia, pero me queda mucho. Uno de los sentimientos que más me gusta a mí es el de la nostalgia. Sí. Y siento que es un libro muy nostálgico, como de lo que pudo haber pasado, lo que no sucedió. Como si estuvieras leyendo todo frente al ocaso, ¿no? Ajá, como si estuvieras leyendo todo frente al ocaso. Entonces, ese me parece un muy buen libro. Otro muy popular, también en esa misma tónica, que hay una película muy famosa. Sí. Se me fue ahorita el nombre en español, en inglés es The Notebook. The Notebook, claro. Sí, se me fue el nombre en español, pero también tiene como esa misma tónica, ¿no? De lo que pudo haber sido y porque yo tengo un conflicto con eso, de dejar pasar y que llegue un momento en el que ya no pueda hacer algo, ¿no? Entonces, son los que se me vienen ahorita a la mente y dejando, pues para mí, que me gustaron mucho en mi infancia, evidentemente las del Señor de los Anillos, también la trilogía. Súper fan de Tolkien. De Tolkien y de Harry Potter también. En su tiempo, en la infancia, te digo, yo, de hecho, el 7º libro, cuando salió, lo leí en inglés porque no quería esperarme a que saliera en español. Entonces dije, yo me lo voy a aventar en inglés. Pero sí, era otra etapa, te digo, mucho más enfocada hacia los libros. Ahorita me he enfocado más en lo periodístico, ¿no? Pero pues serían mis recomendaciones las que... Es un momento del cine que yo agradezco. A lo mejor si alguien me lo preguntara, si no me lo preguntaron, yo se los voy a decir. Que gracias a Harry Potter y las películas de Harry Potter y las películas del Señor de los Anillos, mucha gente se motivó a leer. Así que yo le agradezco mucho que hayan existido esas pues películas. Creo que conmigo también fue el catalizador de una etapa, te digo, mucho más lectora. Que sí, leía mucho, sobre todo en la primaria y secundaria. Pero sí fue el catalizador, tal cual estos libros de Harry Potter fueron como que empieza a leer y a devorar los libros, ¿no? Entonces creo que esa parte sí la podemos reconocer, más allá de las críticas que pueda haber de que es lectura popular. Pero es iniciadora y es lo importante, es una lectura iniciadora. Así es. Muy bien. Axel, muchas gracias. A ti, Paco, y yo encantado de volver cuando haya la oportunidad. Ya lo dijiste. Yo soy Paco Insunza, Axel Avendaño. Esto fue una emisión más de Gente Común. Adiós. Chao.